En esta oportunidad vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas pentanarias, es decir, que están formados por 5 bioelementos. ¿Y cuáles son esos bioelementos? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Los ácidos nucleicos son macromoléculas, es decir, moléculas grandes cuyas unidades se llaman nucleótidos y de los cuales hablaremos más adelante. En la siguiente imagen podemos observar la molécula de la vida, la molécula más importante para la biología molecular, el ácido desoxirribonucleico o DNA. ¿Por qué es importante el DNA? Porque almacena las características de los seres vivos. Toda la información para fabricar un ser vivo se encuentra en el DNA y esa información está bajo la forma de un código que es el código genético. Todos hemos oído en algún momento ese dicho que dice, de tal palo, tal astilla. ¿Eso qué implica? Que normalmente los hijos se parecen a sus padres. ¿Y por qué los hijos se parecen a sus padres? Porque los padres le transmiten su información genética, le transmiten su DNA, transmiten sus genes, y los genes son las unidades hereditarias. Adicionalmente, el DNA regula el proceso de síntesis proteica, dirige el proceso de síntesis proteica. Fíjense, en un eucarionte sabemos que el DNA se encuentra en el núcleo, la mayor cantidad de material genético, pero esta información del DNA debe finalmente producirnos proteínas. Pero esta clave que presenta el DNA debe ser primero copiada en moléculas de RNA mensajero, y esta molécula de RNA mensajero que copió la clave del DNA sale a través de los poros nucleares, se dirige a los ribosomas y en esto se produce la traducción del mensaje en proteínas. O sea, el flujo de la información genética es DNA, RNA y proteínas. La unidad monomérica y estructural de los ácidos nucleicos corresponde al nucleótido. El nucleótido es entonces la unidad monomérica de los ácidos nucleicos. En esta imagen podemos observar que un nucleótido tiene 3 componentes: el ácido fosfórico, el azúcar pentosa y la base nitrogenada. En esta otra imagen con un poco más de detalle tenemos los 3 componentes del nucleótido: el ácido fosfórico, el azúcar pentosa y la base nitrogenada. Pero también pueden notar aquí que la base nitrogenada y la pentosa forman el nucleósido. Y nucleósido más ácido fosfórico es igual al nucleótido, que es la unidad monomérica. Otra cosa que se observa aquí es el tipo de enlace. Fíjense, la unión entre la pentosa y el ácido fosfórico se realiza a través de un enlace éster. Y la unión del azúcar y la base nitrogenada se realiza a través de un enlace llamado enlace N-glucosídico. En la imagen se muestra, por ejemplo, la formación del enlace entre nucleótidos. Se invierte energía, se libera molécula de agua, ¿no? Y ese enlace formado se llama enlace fosfodiéster. Vamos a detallar ahora cada uno de los componentes del nucleótido. Empezaremos hablando del ácido fosfórico o el ácido ortofosfórico, cuya fórmula es H3PO4. H3, 3 hidrógenos. P, un fósforo. O4, 4 oxígenos. El ácido fosfórico permite la unión entre los nucleótidos y además le confiere carga negativa a los ácidos nucleicos. En relación a la unión entre nucleótidos, podemos observar, fíjense, este nucleótido se está uniendo con este otro nucleótido a través del ácido fosfórico. Este nucleótido de aquí se está uniendo con este otro nucleótido a través del ácido fosfórico. Por eso se dice que el ácido fosfórico permite la unión entre los nucleótidos. Además, el ácido fosfórico le da carga negativa a los ácidos nucleicos. Y si tienen carga negativa, le da la capacidad de unirse a moléculas positivas. Por ejemplo, el DNA. La basofilia intensa que tiene el DNA se debe precisamente a la carga negativa otorgada por el ácido fosfórico. Y el ADN en eucariontes no se encuentra desnudo, sino se encuentra unido a proteínas positivas, a proteínas básicas llamadas histonas. Y el DNA más las histonas forman la cromatina, que es un complejo núcleo proteico.
¿Qué más encontramos en un nucleótido? Encontramos también el azúcar pentosa. Una pentosa es un monosacárido y un monosacárido constituye el azúcar más simple que hay. Y los monosacáridos se clasifican según su grupo funcional y se clasifican según el número de átomos de carbono. Según el número de átomos de carbono tenemos las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, etc. Entonces una pentosa es un monosacárido que tiene 5 carbonos. Y hay dos tipos de pentosas, la desoxirribosa que forma parte del DNA y la ribosa que forma parte del RNA. La fórmula de una pentosa es C5H10O5, la fórmula que corresponde a la ribosa. Pero ¿cuál es la diferencia entre ribosa y desoxirribosa? Observen el carbono número 2. La ribosa presenta un OH, mientras que la desoxirribosa solo presenta un hidrógeno. De manera que la fórmula de la desoxirribosa será C5H10O4, porque tiene un oxígeno menos que la ribosa. Tenemos también como otro componente del nucleótido a las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son de dos tipos, las bases púricas y las bases pirimídicas. Las bases púricas están formadas de un par de anillos diferentes ciclos, anillos heterocíclicos. ¿Y cuáles son las bases púricas? La adenina y la guanina. Mientras que las bases pirimídicas tienen un solo anillo. ¿Y cuáles son? La timina, el uracilo y la citosina. ¿Cuáles son las bases púricas presentes en el DNA? Adenina, guanina. ¿Cuáles son las bases púricas presentes en el RNA? Adenina, guanina. ¿Cuáles son las bases pirimídicas presentes en el DNA? La timina y la citosina. ¿Y cuáles son las bases púricas presentes en el RNA? El uracilo y la citosina. En otras palabras, la base pirimídica ausente en el DNA se llama uracilo y la base pirimídica ausente en el RNA es la timina. Nucleósidos. Los nucleósidos ya sabemos que están formados de una base nitrogenada y un azúcar pentosa. Si el azúcar es la ribosa, el nucleósido será un ribonucleósido. Si el azúcar es la desoxirribosa, entonces estaremos frente a un desoxirribonucleósido. En la imagen inferior se pueden observar los nucleósidos del ADN. Nucleósidos purínicos como la adenosina y la guanosina y nucleósidos pirimidínicos como la timidina y la citosina. Y aquí, en la siguiente imagen animada, pueden observar la formación de nucleótidos de adenina. Adenina es la base nitrogenada, el azúcar pentosa, ¿de acuerdo? Y ahora viene el ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico, una vez que se ha unido al nucleósido, forma un nucleótido. ¿No es cierto? Esta unión da lugar al adenosin-monofosfato, se adiciona otro ácido fosfórico, da lugar al adenosin-difosfato y finalmente se forma el adenosin-trifosfato o ATP, la moneda energética, ¿no?, de la célula. ¿Cómo se clasifican los ácidos nucleicos? Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, ¿no?, o DNA y el RNA. Empezaremos estudiando el ácido desoxirribonucleico, cuya estructura fue determinada o fue propuesta por Watson y Crick. ¿No es cierto? Ellos propusieron el modelo de la doble hélice, un modelo que semeja a una escalera de caracol. Entonces, este modelo de la doble hélice indica que el DNA está formado de dos cadenas, que son paralelas pero que corren en sentidos opuestos. Es decir, una va de 5' a 3' y la otra va en dirección de 3' a 5'. La unión entre ambas cadenas se da a través de las bases nitrogenadas, que establecen enlaces de hidrógeno entre ellas. Ahora, esta estructura que determinaron Watson y Crick fue basada en difracción de rayos X, en estudios de rayos X. Es como si le tomaran una radiografía a los rayos X. ¿Y quiénes colaboraron aquí? Dos investigadores importantes también, Mauricio Wilkins y Rosalind Franklin. ¿Quién fue Mauricio Wilkins? Un físico, co-descubridor de la estructura del DNA y un estudioso de los rayos X. ¿Y quién fue Rosalind Franklin? Rosalind Franklin fue una química y cristalógrafa inglesa, responsable de importantes contribuciones
a la comprensión no solamente de la estructura del DNA, sino también del RNA y de los virus, ¿no? Ellos le tomaron una radiografía, por decir, al DNA, y esa radiografía se revela aquí. Fíjense, una serie de manchitas que para muchos no significan nada, pero para estos otros investigadores significan mucho. Entonces, estudiando estas imágenes, Watson y Crick determinaron que el DNA tenía una estructura en doble hélice. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos las dos cadenas del DNA. Las dos cadenas, ¿no? Antiparalelas. Como se dan cuenta, una está derecha y la otra está invertida. Siempre una base púrica, adenina, se une con una base pirimídica. Siempre una base púrica se une con una base pirimídica. La adenina y la timina se unen mediante dos puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se unen mediante tres puentes de hidrógeno. O sea, bases púricas y pirimídicas son complementarias. ¿De acuerdo? Ahora, la suma de bases púricas es igual a la suma de bases pirimídicas. Quiere decir, si yo tengo, por ejemplo, acá 100 adeninas, en la otra hebra habrá 100 timinas. Si acá tengo 100 guaninas, acá habrán 100 citosinas. Y yo sumo adenina más guanina, ¿cuántos dan? 200. 200 bases púricas van a ser igual a 200 bases pirimídicas. Entonces, esa equivalencia se conoce como la equivalencia de Chargaff. Y aquí en esta imagen podemos notar claramente los dos puentes de hidrógeno que se establecen entre esta base que es la adenina, base púrica, y esta base pirimídica que es la timina. Mientras que entre guanina y citosina se establece esta unión a través de tres puentes de hidrógeno. Ahora, el DNA tiene también diferentes estructuras. Se habla de una estructura primaria que hace referencia a la secuencia de nucleótidos en la cadena. Es una cadena de polinucleótidos nada más. Y como ustedes se dan cuenta, este nucleótido se está uniendo con este otro a través del ácido fosfórico. Eso ya lo hemos indicado. Y aquí una imagen más molecular, ¿no es cierto? La estructura secundaria ya se refiere a la doble hebra, a la doble hélice del DNA. ¿No es cierto? Tenemos las dos cadenas que corren paralelas pero en sentidos opuestos y tienen una estructura similar, les había mencionado, a una escalera de caracol. Y la estructura terciaria, finalmente, que es la estructura ya compactada del material genético, en donde el ADN no se encuentra solo, sino se encuentra combinado con proteínas histonas, ¿no? Y las histonas más el DNA forman la cromatina. Y el grado de compactación, fíjese, es realmente complejo. Tenemos la doble hélice aquí, esta doble hélice da dos vueltas alrededor del octómero de histonas, formando el nucleosoma. Los nucleosomas se van a juntar para formar, fíjense, ¿qué cosa? El solenoide da lugar al bucle, el bucle da lugar al rosetón, luego viene espiral de rosetones, viene la cromátida y finalmente el cromosoma. Si nosotros estiraríamos el DNA que se encuentra en el núcleo de una célula eucariota, llegaría casi a los 2 metros. Pero ¿cómo ese DNA que tiene esa longitud de 2 metros puede alcanzar en un núcleo que mide micras? Ahí tiene que ver el grado de compactación. Y las histonas juegan un rol importante en la compactación del material genético. Bien, jovencitos, eso es todo en esta primera parte. Ya continuaremos posteriormente con otros videitos. Muchas gracias.